Gracias, Patricia. Señores, la corrupción es un crimen que daña al colectivo social. Huelga decir aquí en cuáles espacios del colectivo impacta el daño de la corrupción. Pero la corrupción no se combate ni con ilusiones, ni con la creación de ilusiones, ni con la creación de esperanza, y mucho menos con el método de la demagogia política. Pero tampoco se combate la corrupción con el marketing. Sí, con ese instrumento moderno utilizado por los políticos con una intensidad frenética para agenciarse buena imagen frente a los públicos, frente a la gente de su interés. La demagogia ha sido el instrumento por excelencia utilizado por la clase política para combatir la corrupción. Así, se pasan en la oposición con un discurso demagógico impugnando la corrupción, que luego en el poder practican con la misma fruición con que lo practicaron lo que ellos criticaban en el anterior. Basta un ejemplo sencillo. El próximo 24 de febrero, o sea, dentro de 8 días, dentro de 7 días, se cumplen 10 meses de ejercicio público de los alcaldes del cambio. 10 meses. Cuando hace 7 meses yo reclamaba que los alcaldes del cambio validaran sus denuncias de corrupción en la campaña o antes de la campaña, presentando la hora que estaban en control de las alcaldías. Algunos fanáticos me decían que era poco tiempo, que yo estaba desesperado, y algunos hasta me ofendían o pretendían ofenderme. Preparado siempre para digerir lo que le mandara el poder, aunque lo intoxicara. Yo no creo en eso. Pues van a cumplir 10 meses y yo no sé si esos fanáticos están esperando todavía más tiempo porque es poco tiempo. Bueno, dentro de 2 meses más cumplirán 1 año y ya habrán agotado el 25% de su periodo, pero no se dan por enterados sobre ninguno de los actos de corrupción que antes denunciaban. Así se comporta el político demagogo que utiliza la demagogia como mecanismo de combate a la corrupción, porque en definitiva solamente puede ser la demagogia lo usado por ellos para impugnar la corrupción, porque creen tanto en el santo de la corrupción como el que ellos criticaban. Yo ponía siempre de ejemplo, cuando me decían que faltaba tiempo, ponía de ejemplo el mandato de David Collado en el Distrito Nacional, electo por el PRM, que pasó 4 años. Y entonces yo tenía razones para no esperar 4 años, para pedirle a los 3 meses que denunciaran lo que encontraron. Fafa, que creía que yo me estaba desesperando, al final ha tenido que usar el mismo discurso que yo. Sí, ya lo está utilizando, porque yo veía para dónde iban. Y yo conozco la clase política dominicana, la de todos los partidos, la conozco y sabía qué iban a hacer. Y hago este introito no por repetir ni estrujar
el acierto de mi comentario o de mis conclusiones. No, lo hago porque ayer se cumplieron 6 meses de ejercicio del Ministerio Público Independiente. Y en 6 meses tenemos medio expediente. Medio expediente, el expediente de los pulpos, que está por mitad, todavía no se ha concluido. En 6 meses tenemos medio expediente. Y así como un año es el 25% del periodo constitucional, 6 meses es el 12.5% del periodo constitucional. O sea, la octava parte del periodo constitucional. Hemos consumido la octava parte del periodo constitucional. Sí, la octava parte. Y tenemos medio expediente. Y es cierto, están investigando a Kimberly Taveras por la declaración de bienes, pero no tenemos expediente en 6 meses de Kimberly Taveras. Es cierto, están investigando a Simón Lizardo y a Donald Guerrero sobre pagos en tobogán que se hicieron fuera del presupuesto y que hay legítima sospecha de manejo inapropiado que pueden llevar a corrupción, pero no tenemos expediente. Es cierto que vino Argeni, que hace más de 3 años mató a un abogado, pero no tenemos expediente. Es cierto que han investigado a Iriguaba en el plan social, pero no tenemos expediente. Es cierto que han investigado a la directora de NAIPI, pero no tenemos expediente. Y es cierto que investigaron a Lucía Medina, pero no tenemos expediente. Es cierto que investigaron al asistente de Danilo Medina, pero no tenemos expediente. Miren, la corrupción no se combate ni con ilusiones ni con esperanzas, se combate con expedientes y condenas. Con eso es cierto que se han investigado varias veces a los miembros de la anterior Cámara de Cuentas, pero no tenemos expediente. Le hemos dado alimento al morbo, le hemos dado alimento a la gente que tiene ansiedad porque quiere que se combata la corrupción. Es cierto que se ha alimentado la ilusión, es cierto que se ha alimentado la esperanza, pero todavía no tenemos expediente. No tenemos en 6 meses un solo expediente terminado. Y ocurre que todas las pruebas de corrupción están ahí escritas. Nada más hay que seguirle el curso al dinero. La ruta del dinero habla de la corrupción. Los ministerios están llenos de pruebas de corrupción. Las direcciones generales del Estado están llenas de pruebas de corrupción, llenas de pruebas de sobrevaluación, llenas de pruebas de tráfico de influencia, llenas de pruebas de sobornos. Todas las instituciones públicas están llenas de eso. ¿Por qué yo tengo esta posición? Porque la corrupción fue abarcante. La corrupción no fueron los pulpos. La corrupción no fueron las declaraciones de bienes de 3,000 millones de pesos. Miren, ayer Giselle Paulino Cáceres, una perito contable, dijo que Víctor Díaz Rúa había manejado 2,140 millones de pesos a título personal en 17 años. Fueron más. Víctor Díaz Rúa hizo una fiesta cuando llegó su patrimonio a 500 millones de dólares, que son 25, eran en ese momento 25,000 millones de pesos. Pues miren, Claribel Paulino Cáceres dijo que Víctor Díaz Rúa en 17 años
habían manejado 30 millones de dólares y 1.740 millones de pesos. Y esos son 2.140 millones de pesos. ¿Quiere que le digan lo que significa eso? Que Víctor Díaz Rúa, de acuerdo con ese perito contable, manejó a título personal 10 millones de pesos diarios durante 17 años. Durante 17 años. Bueno, ese fue uno solo. Y no es así, es más dinero. Y fue uno solo. ¿Ustedes creen que a medio expediente por cada 6 meses se podrá combatir la corrupción? No, lo único que se puede hacer es alimentar ilusiones. ¿Qué está pasando que no producimos expediente? Vamos a esperar que pasen los 4 años de David Collado para encontrar un expediente que nunca apareció en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Miren, señores, la corrupción le hizo demasiado daño a la sociedad dominicana. Sacó a la mayoría de los políticos honestos de los partidos políticos durante los últimos años. Se tuvieron que ir a su casa y la sociedad perdió la oportunidad de tener servidores leales porque la corrupción lo destrozó dentro de los partidos políticos. Lo destrozó y lo sigue destrozando. El país se ha quedado con lo peor para el servicio público porque la corrupción se lo destruyó dentro de los partidos. La corrupción destruyó la justicia dominicana y la prostituyó a niveles inimaginables. Aquí no se sabe cuál juez puede ser correcto o no. Porque la prostituyó la corrupción política, prostituyó a la justicia, convirtió al Ministerio Público en un muladar, la corrupción. Lo convirtió en un muladar. La propia titular del Ministerio Público fue víctima del escarnio de la corrupción desde el poder. Sí, Miriam Germán fue víctima del escarnio por ser correcta. Y la excluyeron del sistema judicial, la excluyeron por ser correcta. Porque así actúa la corrupción, sin piedad, sin la mínima piedad, por ser correcta. Y le puedo narrar una lista interminable de hombres públicos y mujeres públicas correctas que fueron excluidas de la actividad pública, destrozada por la corrupción. Por eso yo digo que la corrupción no se combate con ilusión y la corrupción no se combate con esperanza, porque ellos no destrozan a los honestos ni con esperanza ni con ilusión. Lo destrozan con la exclusión, lo destrozan con el descrédito, lo destrozan de la manera más depravada concebible. No voy a terciopelarle el camino a nadie construyendo una ilusión que todavía no ha sido satisfecha. Yo no apuesto al fracaso del Ministerio Público, yo apuesto a su éxito. Yo quiero su éxito, pero ese éxito estoy absolutamente seguro que no se construye ni con ilusión ni con esperanza. Isidro.